Muy bien, pues como les decía, me da mucho gusto verles. Bienvenidos a esta nuestra penúltima sesión del diplomado. Y antes de que se me olvide, debo decirles que la última sesión, por razones de logística, por vacaciones y demás cosas que ya se nos vienen encima, esa sesión última será pregrabada. A la brevedad, en cuanto yo tenga ya lista esa sesión, les compartiré la grabación y los materiales correspondientes. Esa será ya la sesión número 8, la última, con la que cerraremos nuestro diplomado, no solo nuestro módulo, sino nuestro diplomado. Y vamos a quedar pendientes. No voy a cerrar el grupo de WhatsApp del módulo porque estamos verificando de qué manera vamos a entregar los diplomas. Yo creo que daremos un par de semanas una vez que hayamos ya concluido, que ya tengan ustedes el material de la última sesión. Vamos a dejar un par de semanas para que se pongan al corriente con la entrega de sus pautas de asimilación, todos aquellos que deseen recibir, desde luego, el diploma. Estamos checando fechas, pues en qué lugar vamos a hacer esa entrega, en fin, queremos que sea pues algo bonito, algo significativo. Hemos recorrido 8 módulos a lo largo más o menos de un año y medio, por ahí así, y bueno, ustedes se han esforzado mucho y ha sido una experiencia muy rica y quisiéramos encontrarnos con ustedes, pues para entregarles el diploma, escucharlos, en fin, hacer un pequeño convivio, en fin. Estaremos comunicándoles todo esto a través del chat del módulo, ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez dicho esto, vamos a nuestra sesión. Lección divina en la animación bíblica de la pastoral. Ese es el tema que hoy compartiremos. Este tema he decidido que lo abordemos a través de un formato un tanto distinto a lo que hemos venido trabajando normalmente en las sesiones, y este formato es el de un taller, porque la lección divina, como una herramienta indispensable en la animación bíblica de la pastoral, es un método muy hermoso, pero también es un método poco comprendido. A veces las estructuras de la lección divina no parecen corresponder al espíritu de la misma o lo que busca la lección divina, ¿no? Entonces, en este taller tendremos una primera parte. Ahora les pondré yo el esquemita de la sesión. Una primera parte que es, desde luego, teórica, asentar los fundamentos teóricos de la lección divina. Después tendremos un pequeño espacio para resolver cualquier duda que ustedes tengan, recibir sus comentarios, etcétera. Y después pasaremos a la sesión propiamente del taller, que es la elaboración que ustedes van a hacer de una lección divina. Muy bien. Vamos entonces. El objetivo es conocer los elementos y momentos del método de oración Lección Divina para poder animar bíblicamente la pastoral en línea de vida. Eso será algo que les explicaré en su momento. Ok, vamos adelante entonces. A partir de este texto de la Escritura, permítanme un momentito. A veces hay una barra aquí rara que no me deja ver. Ya está. En segunda de Timoteo 3, 14 a 17 y 4, 2. Les pongo enseguida el texto. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Recuerda que desde niño
conoces las sagradas letras. Ellas pueden proporcionarte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra religiosamente maduro y preparado para toda buena obra. Justicia en este texto, bueno, no solo en este texto, en la Sagrada Escritura en términos generales, el término justicia hace referencia a la voluntad de Dios. Por parte del hombre, ser justo o hacer justicia o cumplir la justicia significa vivir de acuerdo permanentemente con la voluntad de Dios. Eso significa justicia. La Sagrada Escritura permite entonces conocer cuál es la voluntad de Dios y entonces estar preparado para toda buena obra. Y aquí la importancia fundamental, como lo hemos venido viendo a lo largo de todo este diplomado, la importancia capital que tiene la Sagrada Escritura en la vida espiritual del discípulo. Sin relación con la Sagrada Escritura es simplemente imposible conocer la voluntad de Dios. Proclama la palabra, dice el texto, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, hay algunos elementos que vale mucho la pena recuperar de este versículo. Proclama la palabra. El verbo proclamar significa mucho más que repetir, mucho más que simplemente leer. Proclamar implica la propia vida. Proclamar desde el corazón. Proclamar desde la propia experiencia de esa misma palabra. Eso significa proclamar. Por eso, en el ministerio del lectorado, se hace hincapié cuando se habla del perfil del ministro lector, se habla de una persona que está o entra permanentemente en contacto con la palabra, que la hace vida, que la medita, que la reflexiona, que la estudia, que la comparte, que la celebra, es decir, una vivencia complexiva de la palabra en todas sus dimensiones. Recuerdan que hablamos de que la palabra no solo se estudia, sino que la palabra también se medita, la palabra se vive, la palabra se celebra y la palabra se proclama. La proclamación es, sí, efectivamente, comunicar verbalmente los contenidos de esa palabra, pero animados desde la propia experiencia. De tal manera que no hay proclamación sin experiencia de la palabra. ¿Cómo puedo yo proclamar eficazmente un texto de la Sagrada Escritura? Por decir algo, Jesús nos invita a perdonar 70 veces 7, ¿no? Es decir, siempre. Y nosotros guardamos rencor a alguna o a algunas personas, por el motivo que sea. Guardamos rencor. Ahí lo tenemos, a lo mejor nadie lo sabe, pero está en el fondo de nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo vamos a proclamar con veracidad ese texto que, como todo texto de la Escritura, es profundamente liberador y tendría que hablar entonces de la propia experiencia de la liberación del rencor? ¿Cómo podemos proclamar un texto así si en nuestro interior guardamos rencor? No hemos hecho experiencia del perdón.
La palabra requiere esto. La palabra tiene que ser entonces proclamada. Insiste a tiempo y a destiempo. Es decir, esta palabra se proclama no solo en la asamblea eucarística. Este proclamar a tiempo y a destiempo hace referencia a la necesidad de comunicar a los otros el poder liberador de la palabra. A tiempo y a destiempo. Hay algunas personas que dicen, no, es que a veces no es oportuno proclamar la palabra. A veces no es oportuno. Y entonces a veces hay que dar el testimonio de ser buena gente, de ayudarle a la persona, de compartirle lo que tenemos, pero silenciando la palabra. No, eso no es lo que quiere Jesús. Jesús claramente dice, vayan y enseñen lo que yo, a mi vez, les he enseñado. La evangelización consta de las dos cosas. Evangelizas proclamando la palabra con toda su potencia, con toda su veracidad, con toda su certeza, con toda su claridad, proclamas la palabra y al mismo tiempo, desde luego, realizas un gesto que haga visible eso que estás proclamando. Claro, al mismo tiempo que le das a una persona el alimento porque tiene hambre, bueno, al mismo tiempo le proclamas que quien realmente le está dando ese alimento es el Padre Providente, que a través de sus hijos, a través de su comunidad, quiere saciar el hambre del mundo. El origen siempre es Dios. Porque si nosotros no proclamamos la palabra y solamente actuamos, entonces es algo muy sencillo que la persona se confunda, y entonces confunda el origen de la providencia y en lugar de pensar, de saber que es Dios, piensa que es la persona y entonces eso se convierte en altruismo, en simple altruismo. Y el cristiano no es un altruista. El cristiano es uno que proclama las maravillas del Señor. Y la palabra, además, acuérdense ustedes, hemos hablado de esto, la palabra es performativa. Es decir, la palabra cumple lo que anuncia, transforma vidas, la palabra tiene poder, es el poder de Dios que se comunica a través de esa palabra. No podemos callárnosla, tiempo y a destiempo. A lo que haga con la palabra la persona destinataria, pues es su problema. Reprende, dice el texto. El Evangelio no solo tiene cosas bonitas, Dios no solo nos apapacha, también nos reprende, también nos exhorta, eso es lo que significa amenazar. La amenaza no se debe entender en sentido de que te vas a ir al infierno si no haces lo que Dios quiere. No, no, eso no es, eso es absurdo, eso es antievangélico. No, o sea, la palabra denuncia la posibilidad de la frustración definitiva. Eso es una realidad en la revelación. Eso es lo que el texto quiere decir con esta palabra amenaza. Proclama para que el otro se dé cuenta del peligro que corre y exhorta a vivir en el amor, exhorta a la persona a salir de sus esclavitudes con toda paciencia, dice. Eso sí, hay que ser paciente. La palabra es como una semilla que se siembra. Hay que tener paciencia. A veces se rechaza, a veces se acepta. Nuestra labor es proclamar la palabra. Insiste, insistir a tiempo y a destiempo. Bueno, con estas ideas tan fuertes, tan poderosas que nos aporta la segunda de Timoteo, entonces podemos comprender toda la importancia que tiene el método de oración Lectio Divina. Y ahorita vamos a ver por qué, cuántas bondades tiene este método para utilizarlo
como un medio de proclamación de la palabra. Benedicto XVI, en su documento Verbum Domini, dice lo siguiente: la palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. Fíjese qué cosa más hermosa, qué intuición tan bella nos aporta Benedicto XVI. Nos introduce, es como el pedagogo la palabra, nos introduce a cada uno en el diálogo, en el coloquio con el Señor. Un coloquio es un diálogo amoroso. El Dios que habla, dice Benedicto, nos enseña cómo podemos hablar con Él en la Escritura. En esa Escritura se nos ofrecen las palabras con que podemos dirigirnos a Él, presentarle nuestra vida en coloquio ante Él y transformar así la vida misma en un movimiento hacia Él. Díganme ustedes si no es hermoso este texto de Benedicto. Muchas personas ven la Sagrada Escritura como un conjunto de verdades religiosas, ¿verdad? Que hay que considerar simplemente de forma racional para entenderlas, ¿no? No, la Sagrada Escritura no solo tiene poder para transformar la vida, tiene poder para comunicarnos la intimidad de Dios, para introducirnos en este coloquio amoroso. Dios mismo se nos comunica en su palabra y así posibilita este coloquio, este diálogo de amor. Les presento la estructura del taller. Un marco teórico y reflexivo, lo que estamos haciendo durante más o menos, van a ser unos 45 minutos, bueno, los cuales ya empezaron desde luego. Estamos a las 5:05, pues más o menos por ahí del 10 para las 6 aproximadamente. Estaremos terminando esta primera parte del taller. En él veremos una primera sección, niveles de acercamiento a la palabra. Parte 2, el método de oración de la lección divina o lectura sagrada, la oración como pilar irrenunciable de la vida cristiana, la diversidad y riqueza de los métodos de oración, en qué consiste el método de oración lección divina. Después tendremos un tiempecillo para compartir dudas y experiencias. Aplicación del marco teórico, más o menos tendremos otros 45 minutos. En esta parte, que es la parte 3, elaborarán ustedes un ejercicio de lección divina en pequeños grupos. Y después compartiremos el producto elaborado y la experiencia en el taller, en otros 15 minutos. Por eso les decía yo que sí vamos a necesitar, ahora sí, las 2 horas. Muy bien. Niveles de acercamiento a la palabra. Decía San Jerónimo que desconocer la Escritura es desconocer Cristo. ¿Por qué afirma esto San Jerónimo? Cristo es la palabra, en el sentido del logos del prólogo de Juan. Cristo es la palabra, Jesús es la palabra del Padre, es decir, Cristo es aquel en el cual Dios se dice, se manifiesta. Por eso afirmamos que Cristo es la revelación definitiva del Padre. Más allá de Cristo no hay revelación alguna. Existirán explicitaciones de esa revelación que se dan a lo largo del tiempo, claro que sí, pero ya no hay más palabra, ya no hay más revelación que la que se dijo de Jesús. Y la palabra en minúscula, es decir, la Biblia, la Sagrada Escritura, da testimonio de Cristo, lo revela
lo hace presente en la iglesia y en la vida de cada singular creyente. De Cristo solo podemos saber por mediación de la Escritura, que surge y cristaliza en la vida de la iglesia. Por eso la Sagrada Escritura no puede ser interpretada adecuadamente fuera del contexto eclesial. No se puede, es imposible. A veces se escucha por allí un clamor, ¿no? En algunos grupos que, que afirman, pues que se puede tener una experiencia con Jesús, incluso entablar una relación de amistad, de profundidad con Jesús, sin la iglesia, sin el contexto eclesial, y que la Sagrada Escritura puede ser interpretada perfectamente por cualquier individuo, fuera del contexto eclesial. Y esto, pues, no se corresponde con lo que Jesús mismo reveló acerca de su comunidad de discípulos. Y no se corresponde, mucho menos, con el surgimiento de la iglesia en el contexto de la tradición de esa iglesia. Eso es totalmente lógico. En el seno de la iglesia nace de la tradición viva de la iglesia, de la tradición oral, surge la tradición escrita, que llamamos la Biblia. O sea, la Biblia es parte de esa tradición de la iglesia. ¿Cómo puede ser entendida la escritura si se le desgaja de su contexto original en el cual surgió? La Biblia no cayó del cielo como un aerolito. Si la Biblia hubiera caído del cielo al mundo del hombre, entonces los que afirman que es posible entender la Sagrada Escritura fuera del contexto eclesial tendrían razón, porque entonces la Biblia habría venido de todas maneras desde fuera de la vida humana y cualquiera tendría la posibilidad de entenderla o no. Por eso el magisterio tiene capital importancia en la interpretación de la Biblia y desde luego también el contexto eclesial es fundamental para poder comprenderla, ¿no? ¿Cómo podemos entonces conocer a Cristo? Bueno, Dios, primero tenemos que tomar esto en consideración. Lo hemos visto ya cuando hablamos de la revelación. Aquí solo puntualizaré algunas cosas para ubicar la palabra en el contexto de la lección divina. Dios es comunicación. Dios es palabra que comunica vida más allá de la vida biológica. Es decir, que comunica vida definitiva, vida definitiva. El hombre es constitutivamente dialogante válido con el Señor. O sea, Dios es comunicación, Dios es palabra, sale de sí mismo, la palabra es eso, ¿no? El salir de sí mismo, incluso en la comunicación humana. ¿Para qué sirve la palabra humana? Sirve para comunicar la interioridad. Hay muchas cosas que nosotros no podríamos conocer de los demás si no fuera porque los otros se revelan a través de su palabra, ya sea una palabra hablada, una palabra vocal, ya sea una palabra redactada, una palabra escrita, ya sea a través de una palabra comunicada gestualmente, ¿no? La comunicación no verbal, pero siempre es palabra. El pensamiento humano, ¿qué es? Palabra. No existiría pensamiento humano si no hubiera palabra. El pensamiento se articula a través de palabras. Entonces Dios es palabra, es decir, Dios se comunica al hombre, sale de sí mismo para impactar la realidad a través de su palabra. La palabra con mayúscula, que es Jesús, y la palabra que da testimonio de la palabra con mayúscula, es decir, la Sagrada Escritura.
Y si Dios es palabra, pues el hombre es constitutivamente dialogante válido con el Señor. Que si el hombre no pudiera dialogar con el Señor, es decir, aprender, entender, inteligir esa palabra, pues vana sería la comunicación de Dios. Y sería un absurdo, imagínense ustedes, que Dios hubiera creado seres que son incapaces de comprender su palabra, pues entonces Dios sería un absurdo, ¿no? No, Dios nos ha convertido, nos ha creado en dialogantes válidos. Entendemos la palabra y podemos también nosotros dirigirnos a Él en nuestra palabra. Pero si Dios es palabra, el hombre es receptivo de esa palabra, capaz de esa palabra, entonces se requiere que el hombre desarrolle la capacidad de escucha, la capacidad de escucha. Y es algo que está en lo que estamos bien atrofiados en nuestra sociedad, bien atrofiados. No basta con leer la palabra, es necesario escucharla. Bueno, nosotros estamos como católicos en una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque del, a ver, entre los que se confiesan católicos, el, vamos a poner un porcentaje aproximado, ¿no? Solamente, solamente entre un 10 y un 20% son asiduos a la celebración eucarística o practicantes digamos, practicantes continuos, católicos practicantes, ¿no? Solamente entre el 10 y el 20%. Tal vez estoy inflando las cifras, ¿eh? Quizás sea menos. Bueno, de esos, el 100% de ese 20% no tiene contacto con la palabra, más que el que tiene superficialmente cuando va a una misa o cuando acude a alguna celebración litúrgica, no más. No hay realmente un contacto profundo con la palabra. Y cuando tiene contacto con la palabra, este es superficial, porque pues, oye la palabra, pero no la escucha. En la comunicación asertiva se requiere una escucha activa, poner toda la atención. Por eso la escucha como actitud espiritual, este Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, está en Deuteronomio 6:4, es el grito de batalla del pueblo de Israel, de batalla espiritual. Escucha, Israel quiere decir, escucha, Israel, el Señor es uno, el Señor es uno. Tienes que escuchar a Dios. A Dios se le conoce a través de la escucha, a través de la palabra. Todo lo demás son ayudas que a veces el Señor ofrece. Las experiencias místicas, ¿no? De algunas personas. Pues el contacto indirecto a través de los que sufren, en los que hay que descubrir efectivamente a esa palabra que se nos revela, a ese Dios que se nos comunica. Pero de manera habitual, digamos, Dios se comunica a través de su palabra y si no sabemos escuchar, pasará imperceptible la voz de Dios. Es común escuchar a las personas que se preguntan, ¿qué querrá Dios de mí? No saben escuchar, porque de que Dios habla, habla. ¿Qué significa la escucha? Percibir, es decir, de modo sensible. Le digo, pues eso es fundamental, ¿verdad? Percibes la palabra de modo sensible. Luego la entiendes. La comprensión racional también es fundamental. Dios no habla cosas que no podamos comprender. Pero después hay que prestar atención a esa palabra.
A eso se llama activa receptividad. Finalmente, la escucha implica poner en práctica lo que se ha percibido, comprendido y recibido. Lo que se ha percibido, comprendido y recibido. Eso significa escuchar. Entonces podemos decir que hemos escuchado al Dios que es palabra. Pero después viene una parte todavía adicional y muy importante, la aprehensión de lo escuchado. Aprehender significa hacer tuyo, convertirlo en criterio fundamental de tu existencia, vivir de acuerdo a eso siempre y en todo momento. Comprensión de lo escuchado. Eso nos da una comprensión espiritual profundísima, que escapa a los niveles primeros. La mayor parte de la gente, si es que bien va, se queda en el segundo nivel, en el inteligir, ¿no? Escucha la palabra, bueno, la oye, y luego pues hace algún esfuercillo por comprenderla racionalmente y ya, allí se queda. La palabra no pasa a formar parte de su corazón, de su vida, no se convierte en el criterio rector de su existencia. El animador bíblico no puede sustraerse a la necesidad de ser un escuchante de la palabra, pero al mismo tiempo, en su quehacer como agente de pastoral, debe ser un auténtico mistagogo que promueva el encuentro mediante la palabra con Jesucristo. Un mistagogo, es decir, alguien que a través de su vida y de la palabra que va comunicando, va orientando a los otros en el sumergirse existencialmente en el misterio de Dios. La palabra es su herramienta, es la herramienta del animador bíblico. Entonces, mediante la palabra, por eso tiene que estar bien formado, digamos, profundizar en el conocimiento de lo que es la Sagrada Escritura, de cómo se interpreta, de los fundamentos de la Sagrada Escritura. Tiene que profundizar. No basta una introducción general, es el primer paso, pero no basta. La gente tiene que permanentemente estar profundizando en los riquísimos e insondables contenidos de la palabra, para que entonces sí pueda convertirse en alguien que pueda orientar a los otros para que se sumerjan en el misterio de Jesucristo. Muy bien. Acercamientos a la palabra. Un acercamiento literalista, sin interpretación, excluido, tache. El animador bíblico no puede quedarse en el nivel literalista de la Sagrada Escritura, porque no va a entender cuál es el mensaje salvífico que tiene el texto. Después puede ser un acercamiento académico, pero meramente racionalista. No, la Sagrada Escritura solo se entiende desde la fe. La teología se hace desde la fe. La teología no es de ateos. La teología es de creyentes. Entonces, un acercamiento racionalista no sirve. Sí, un acercamiento científico a través de las ciencias bíblicas que están en permanente desarrollo, Un acercamiento existencial, ser viva la palabra, claro que sí, una vez que la entiendes, basta, la pones en práctica. Y desde luego un acercamiento orante, eso es fundamental, El animador bíblico de la palabra, el animador bíblico de la pastoral tiene que ser forzosamente un orante. A eso nos referimos con místico. Ok, vamos a lo que es en sí, entonces, la lección divina, el método de oración de la lección divina. No les voy a presentar aquí
la historia de la Lección Divina. Eso ustedes lo pueden encontrar en muchas partes, hay mucha bibliografía. Aquí vamos a hablar de los pasos en sí de la Lección Divina, pero antes, digamos una palabrita sobre la oración en términos generales. La oración como pilar irrenunciable de la vida cristiana. Hay gente que se pregunta, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirve orar? Se preguntan algunos. ¿Qué sentido tiene? Pero basta con ponernos a vivir. Hay quien dice, no, no, es que yo oro en el trabajo. O sea, trabajando oro. No ha entendido lo que significa la oración. Claro que hay que trabajar, pues claro que sí. No solo en el sentido profano del término, secular. Hay que trabajar por el reino, hay que vivir el evangelio, sí, pero también tenemos que cultivar el espacio de la oración. Primero porque Jesús lo hizo. ¿Acaso somos más que el Maestro? Jesús se pasó la vida orando. Cuando iba a decidir, cuando iba a tomar una decisión importante, ¿qué hacía? Orar, irse al desierto, irse a la soledad y al silencio para escuchar a su Padre. Si Jesús hacía eso, ¿no tendremos que hacerlo nosotros? No se entiende la vida cristiana, de verdad, no se entiende. Para acabar pronto, el discipulado no es posible sin oración. La oración es un espacio también de revelación. Ahí Dios nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos acerca a Él y lo que nos aleja. En cada momento de la vida. No basta, lo hemos dicho aquí, no basta la revelación positiva, no basta. La revelación positiva nos aporta las grandes líneas generales de la vida cristiana, pero la aplicación concreta a nuestro contexto particular tenemos que discernirla en oración. Pues primero porque Jesús lo hizo. Segundo, porque en ella se realiza, se alimenta, se fortalece la amistad con Dios. Dios quiere que seamos sus amigos. Dios necesita una relación afectiva con nosotros. A Él no le basta una relación de amo-esclavo. No le basta, no quiere eso Dios. Dios quiere que le entreguemos nuestro amor, nuestro ser, y Él entregársenos por entero. Bueno, eso requiere, para cultivar esa relación y que cada vez se vaya profundizando más, se requiere la oración. El generar espacios que podemos considerar sagrados, ¿no? Espacios cairóticos que nosotros generamos simplemente para estar allí con Dios. Como decía Santa Teresa, es la oración, es estar con Dios muchas veces, mucho tiempo, decía ella, con aquel que sabemos nos ama. Esa es la oración, estar muchas veces, mucho tiempo, con aquel que sabemos nos ama. Eso es orar. Y así vamos desarrollando y profundizando la amistad con Dios. Finalmente, ¿por qué debemos orar? Porque ¿acaso los amantes necesitan una razón para encontrarse? Cuando la gente pregunta, ¿por qué tengo que orar? Inmediatamente yo me doy cuenta que esa gente no tiene una relación profunda con Dios. No la tiene. Es que de verdad, pónganse ustedes a pensar. A ver, en la persona que más amen, la persona, traigan a su mente, a su recuerdo a la persona que más amen. Ustedes se preguntarían, ¿por qué necesito encontrarme con esa persona? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de encontrarme con esa persona? Sería una pregunta absurda, es una pregunta absurda. Uno siente la necesidad de encontrarse con el amado porque así es el amor, porque el amor exige presencia, exige relación, exige contacto, exige diálogo.
exige la mirada en el silencio, exige estar allí frente al otro para que el otro sepa que allí estamos para él. Todo eso es la oración. Por eso necesitamos orar. Claro, como decía el padre Ignacio Larrañaga, bueno, pues mientras más horas, pues más ganas te dan de orar, pero mientras menos horas, menos ganas te dan de orar. Y así se hace un círculo vicioso. Menos horas no oras porque no tienes ganas y menos ganas te dan de orar. Bueno, dice Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, hay una forma concreta de escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y de dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que llamamos lectio divina. Consiste en la lectura de la palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos ilumine y nos renueve. Esta lectura orante de la Biblia no está separada del estudio para descubrir el mensaje central del texto. Al contrario, debe partir de allí, de donde, del estudio, para tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida. Una intuición certera y profunda de Papa Francisco. ¿En qué consiste este método de oración? Bueno, primero empecemos. 5 pasos, 5 pasos. Primero es la lectura del texto. Ahorita vamos a hablar de las características de esa lectura. Segundo, obviamente, lección divina. Sí, no puede existir sin un texto bíblico, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Qué es lo que vamos a meditar, a trabajar? Pues un texto bíblico. Primordialmente o preferiblemente un texto del Evangelio, pero se puede hacer sobre cualquier texto bíblico. Segundo, también se conoce como lectio, el primer paso, lectio o lectura. Segundo, meditatio o meditación. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice? ¿De qué manera nos interpela? Pero se trata aquí de comprender el texto, ¿eh? Por eso es necesaria la formación bíblica, porque si no, vamos a hacerle decir al texto lo que se nos pegue la gana. Meditatio. Tercero, oratio, es decir, ya en la meditatio Dios nos dijo cosas a través de su palabra, suscitó emociones en nosotros. Ahora viene la parte de la oratio, orar. Es decir, ¿qué le respondemos nosotros a Dios desde el fondo de nuestro corazón? ¿Qué le respondemos? En diálogo, en coloquio con el Señor. Cuarto, contemplatio o contemplación. Es decir, aquí se trata de no de reflexionar, sino de traer a la imaginación la escena evangélica. Contemplar. Ahorita hablaremos un poquito más de los efectos que trae esto. Y después de la contemplación, la acción. Es decir, pues cómo vamos a responder con acciones concretas a eso que el Señor nos ha dicho, nos ha susurrado, nos ha movido durante la lección. Bueno, vamos entonces a desarrollar un poquito más cada uno de estos pasos. La lectura, la lección. Esta debe hacerse en actitud de recogimiento. No es una lectura rápida, así de, ay, pues a ver, órale, ya vámonos para cumplir con la oración. No, se hace en actitud de recogimiento, de reverencia, de conciencia, de que estamos ante la palabra del Señor. Es un momento de oración, actitud de recogimiento, es decir, una actitud de desierto interior, una actitud de hacer una división
entre el tiempo profano y el tiempo sagrado, entre el cronos y el kairos, porque estamos ante la palabra, nos vamos a encontrar con el Señor. Tenemos que desarrollar esa conciencia. Después, se trata de hacer una lectura pausada, empática, tratando de comprender a nivel de los sentimientos lo que suscita ese texto. Lectura pausada, no de corridito. Pausada, tranquila. Nadie corretea a nadie. Después, dejando que las palabras, hay que dejar que las palabras penetren en nosotros. Si se hace la lección. Después, la meditatio o meditación, que responde a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Y aquí es en donde viene la aplicación de los conocimientos bíblicos que hemos adquirido a lo largo del tiempo, a través de nuestros propios estudios, de nuestro contacto con la palabra, de estudios o comentarios de diversos autores. Aquí es en donde adquiere verdadera importancia lo que es la formación bíblica, la formación bíblica. Se trata, en primer término, de buscar el mensaje objetivo de Dios en el texto. ¿Qué nos quiere decir Dios con ese texto? No sé, se me ocurre, por ejemplo, si vamos a meditar el texto donde Jesús, en el Sermón del Monte, en la sección de la justicia nueva, escogemos ese texto en donde Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo, arráncatelo, porque pues más vale que entres tuerto en el reino de los cielos que completito en la ajena, ¿verdad? Y luego, pues si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela, porque es mejor que entres manco en el reino de los cielos a que entres enterito en la ajena. Aquí en la meditación nosotros tenemos que saber lo que significan los símbolos del ojo y de la mano para poder comprender lo que está diciendo Jesús. El ojo tiene que ver con la inteligencia, es decir, la manera de entender el mundo. Lo que está diciendo Jesús es si tu manera de entender el mundo no es la que parte de los valores que yo encarno, que yo enseño, que yo soy, que yo vivo, entonces eso te está llevando a derroteros de muerte. Cámbialo, arráncate esa manera de pensar y de entender el mundo, arráncatelo, porque eso te lleva a la muerte. Y si tu mano, la mano simboliza la capacidad de transformar el mundo, de actuar. Bueno, si tus hechos, tus actos, tus acciones son contrarias a mis acciones, dice Jesús, siempre está hablando Jesús, entonces más vale que te arranques esas acciones, que las arranques de tu vida. Ojo y mano están perfectamente entrelazadas, porque las personas vivimos, actuamos de acuerdo a lo que entendemos de la realidad, a nuestra comprensión de la realidad. Entonces tendríamos que dialogar sobre esto, entender que ese es el mensaje que nos está dando Jesús. Hay que cambiar nuestra mentalidad y para poder actuar de manera acorde al Evangelio. Ya está, ya comprendimos el texto, ¿ven? Pero se necesita formación bíblica para poder entender lo que está diciendo Jesús, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Ay, mío, ya se me fue el ojo, como dicen algunos, ¿verdad? Pasó una muchacha hermosa, se me fue el ojo, ay, ya me tengo que sacar el ojo, pues ¿cómo aplico eso en la vida? Pues no, Jesús no se refiere a eso. Ven la importancia que tiene la formación bíblica. Ok, ¿qué me dice a mí el texto? Ok, ya entendí lo que dice el texto. Ya entendí lo que quiere decir Jesús. Ahora, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? En mi propia vida. No sé qué cosas tendré yo que cambiar de mi mentalidad que no son acordes al Evangelio.
¿Y qué acciones tendré que cambiar que tampoco son acordes al Evangelio? Es lo que me dice a mí el texto. Tercer paso, oración, oratio, diálogo con el Señor a propósito de lo que me dijo en el texto. Es un coloquio, es es un momento de diálogo amoroso con el Señor. Ahí se le puede incluso decir, Señor, esto que tú que me estás pidiendo, me da miedo, soy incapaz, ayúdame a comprender, dame fuerza, qué sé yo, lo que el Señor suscite en nuestro corazón como respuesta a lo que Él nos ha dicho. Yo siempre sugiero, no es obligatorio, pero siempre sugiero que los ejercicios de la lección divina se haga en el momento de la oración, se haga un momento de silenciamiento de un par de minutos a través de la respiración, de hacerse conscientes de la respiración. Eso trae muchos beneficios, pacifica, silencia. Luego hay que decirle al Señor los sentimientos y emociones que provocó en mí su palabra, sin miedo, sin caretas. Estamos ante el Señor. Es misericordia y ternura sin límites. Y luego pedirle quizá que me aclare algún punto que no entendí del texto o agradecerle simplemente por su iluminación y su presencia. Después la meditación, la meditación. No es momento de diálogo. Ahí, no, perdónenme, ahí hay un error. El cuarto paso es la contemplatio. No es, yo repetí ahí meditación, perdón, es contemplatio o contemplación. No es momento de diálogo, sino de contemplación gozosa del Señor. Contemplación del Señor. Podemos imaginar, por ejemplo, algo que es muy eficaz, es contemplar o imaginar la escena evangélica. Tratar es una potencia del alma, la imaginación. Traer a la mente el recuerdo de la escena. A Jesús predicando, cómo era su rostro, cómo era su pelo, el sonido de su voz, había viento o no, hacía calor donde estaba en la montaña, en una casa, estaba rodeado de gente, cómo eran esas personas, qué sentían, qué sentían, qué emociones experimentaban mientras Jesús les hablaba, específicamente las palabras que les dirigió, y tratar de ser empático con esas emociones. Imaginarse que está uno allí en la escena. Entonces, lo más importante de la contemplación es esto, que tú te imagines allí. Tú eres parte de esas personas que están escuchando al Señor. Y entonces lo que sienten todos, lo sientes sin juicios. Aquí en el momento de hacer juicio, sentí miedo. ¡Ay, qué miedoso! No, 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 Señor, no quiero sentir miedo. No, eso es lo que sientes, pues eso sientes. Y eso es lo que vas a dialogar con el Señor, y eso es lo que el Señor trabajará contigo. A lo mejor el Señor te está revelando precisamente que tienes que trabajar en la línea del temor, del miedo. Podemos también, por ejemplo, contemplar simplemente una frase, la que más nos haya impactado de la escena, de la enseñanza de Jesús. Una frase cortita que podamos repetir como un mantra, contemplar, dejar que esas palabras penetren en lo más profundo de nuestro corazón. De eso se trata la contemplación. Y el último paso, que es la acción. ¿A qué me mueve Dios con su palabra? Se trata de actos concretos, ¿eh? O sea, ya me dijo cosas el Señor, seguro ya me reveló cositas. Bueno, ¿qué quiere que yo haga? Y entonces yo traduzco eso que el Señor me está pidiendo en acciones concretas, con personas concretas inclusive, con tiempos concretos. Puedo diseñar alguna estrategia, ¿verdad?, para llevar a cabo acciones que siempre tienen que ser corto plazo. Es decir, si yo estoy orando en lunes, pues no voy a decirle al Señor, voy a hacer una acción dentro de 3 meses. No, 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 no.
esa misma semana. Por eso son actos concretos, sencillos, simples, no un proyecto de vida, no, acciones concretas, con personas concretas. Ahí se me olvidó poner allí, pero tiene que ser con personas concretas, si no, son solo buenos deseos, sueños, utopías que nunca se realizan. ¿Vale? Ok, entonces, vamos a dar 10 minutitos, son las 6:03. Vamos a dar 10 minutitos para compartir, para que hagan ustedes preguntas, resolver dudas acerca de estos pasos de la lección divina, en fin. Adelante, aprovechemos estos 10 minutitos. Ustedes levantan su manita y yo les voy dando la palabra. Recuerden que la siguiente parte es que ustedes, en pequeños grupos que ahorita vamos a formar, pues elaboren una lección, tal cual. Ahorita les explico esa parte. Entonces quiero que no haya dudas de cada uno de los pasos. Si tienen dudas, pues es el momento de despejarlas. Profesor, yo, Sí, adelante. este, la meditación es lo que nos dice a nosotros el texto, o es Exactamente. ponerlo, en referencia a, al texto, lo que pasaba anteriormente y actualizarlo. No. La meditación consta de dos cosas. Primero, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Ujú, No que me dice a mí en lo particular. Primero, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué quiere decir Jesús o el personaje o sea, qué enseñanza nos quiere dar sí, objetivamente ese texto? Y ya ujú, después, entonces sí digo, bueno, que ya entendí lo que quiere decir ese texto. Ahora lo que quiero es ver qué me dice a mí en mi ah, propio contexto. Son dos pasos en la meditación. ¿Qué ujú. dice el texto y qué me dice el texto? Ok, gracias, ¿Vale? profesor. No, Sí, de qué. Ok, a mi izquierda tengo a Adriana y luego a Héctor. Sí, buenas tardes, profesor. Yo también tengo duda en el paso 2, digamos, en la meditación, porque lo acaba de decir, ¿qué dice el texto y qué me dice el texto? Pero ahí ¿Mm? es cuando no, a ver, tengo como me da cierta reserva, pues, porque de repente a lo mejor interpretamos de una manera muy a nuestra conveniencia, o a lo mejor realmente no estoy entendiendo lo que me está tratando de decir. O sea, sé que, por ejemplo, el caso que usted nos puso de que arráncate el ojo, córtate la mano, digo, en teoría nosotros nos ha estado ayudando usted a formarnos, pero hay textos muy fuertes, muy profundos que a lo mejor como que cuesta más trabajito, ¿no? Digo, hablo en lo particular como siempre, pero ahí cuando uno está en lo individual, en soledad, a mí esa parte me cuesta mucho porque digo, pues, ay, ¿qué me está tratando de decir Dios en este texto? A mí, con mi realidad y en mi entorno. Eso es como yo lo entiendo, con el problema que tengo aquí enfrente de mí para resolver hoy, ¿no? Esa Mm, es la parte que de repente que siento que no, bueno, yo me cuesta mucho trabajo. ok, yo creo que la lección tiene que prepararse con anticipación. Es decir, no es que yo agarro de repente y me siento, ay, yo voy a hacer lección. A ver, de Tin Malín de Dopingo, ¿qué texto agarro de la Biblia? Y si me sale uno bien complicado como el de el profeta Eliseo, que se burlan de él los niños, ¿verdad? Porque está calvo y entonces resulta que salen dos osos y despedazan a 41 niños. No, pues ya, o sea, ¿qué es eso? No, 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 no. La lección se prepara. Y entonces yo tomo un texto que haya yo de algún modo estudiado, que haya yo escuchado en alguna conferencia, en alguna clase, que me lo hayan explicado, para tener una precomprensión del texto, para entender exactamente lo que quiere decir ese texto.
Y después entonces sí digo, bueno, ya tengo claro lo que quiere decir ese texto. Ahora, ¿qué me dice a mí, a mi propia vida? ¿De qué manera yo puedo, pues, no sé, aplicarlo? ¿De qué manera impacta mi vida, no? Por eso la lección debe prepararse. El contexto de este taller es que ustedes aprendan a hacer una lección porque este diplomado es Caminando en la Animación Bíblica de la Pastoral. Y yo tengo la esperanza de que ustedes se conviertan en agentes de pastoral bíblica. Es decir, que ustedes en sus propios contextos, con su familia o con sus amigos o con sus grupos, con los que se reúnen, no sé, qué sé yo, con su comunidad, pues pudieran formar grupos de lección divina y que ustedes pudieran promover la lección divina y llevarla a cabo y ustedes a lo mejor capacitar a otras personas, recuerdo siempre y en un trabajo con su párroco, desde luego, en fin, con su pastor, lo que sea. Y entonces ustedes, conociendo ya el método, pues ayuden a otros a orar con la lección divina. Pero siempre es necesaria la formación. Por eso les comentaba yo que allí es donde es muy importante acudir, por ejemplo, hay una herramienta, yo les doy un tip. Hay una herramienta muy buena, que es, no sé si ustedes conozcan comentarios, hay muchos y muy diversos comentarios sobre las lecturas dominicales, específicamente sobre los evangelios, de muchos autores, ¿no? Yo particularmente les recomiendo dos, pero ustedes, tres les recomiendo, pero bueno, ustedes pueden buscar y valorar y qué sé yo, ¿no? Les recomiendo uno, en primer lugar, del padre César Corres Cadavieco, quien fue comisionado de la pastoral profética en la Arquidiócesis de México. Él tiene un ciclo, tiene un ciclo de comentarios al Evangelio de los 3 ciclos del año litúrgico, A, B y C. Se llama Domingo 53, así se llama la colección, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Otro ciclo de comentarios es el de José Antonio Pagola, que se llama, si no mal recuerdo, por aquí tengo uno, espérenme, que yo aquí tengo el tomo número 2 del Evangelio de Marcos. Se llama El Camino Abierto por Jesús, así se llama, El Camino Abierto por Jesús, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y tiene uno de Juan. Ya ven que Juan pues no abarca todo un ciclo litúrgico, pero se utiliza muchísimo, ¿no? Entonces el de Pagola es una chulada, ¿eh? El del padre César Corres también, pero el padre César Corres utiliza un lenguaje un poquito más teológico, a veces es un poquito más complicado de entender, pero son una chulada sus comentarios. Si se animan, muy bueno, muy bueno. Los de Pagola tienen la ventaja de que Pagola, además de que es profundo, tiene un lenguaje muy sencillo, muy accesible, muy pensado como para el pueblo, para la alta divulgación. Entonces eso es una herramienta muy buena porque inmediatamente nos puede llevar a la aplicación con personas que no tengan gran conocimiento bíblico, que no tengan formación bíblica, ¿no? Ese es uno muy bueno. Y otro que también es una belleza, eso es un poquito más complicado de conseguir, pero se puede a través de internet. Es de José María Castillo, recientemente fallecido. Se llama La Religión de Jesús, así se llama. Es el ciclo igual, A, B y C. Los comentarios al ciclo A, ciclo B y ciclo C. Esas 3 herramientas pueden servirles a ustedes muchísimo para preparar de manera personal sus lecciones o para
preparar lecciones para acompañar a otros. Son herramientas muy, muy, muy buenas. ¿Vale? Y de esa manera ya no te pierdes. Claro, a ver, hay una cosa muy importante. Es un momento de oración, y por lo tanto, de escucha de Dios. Y a Dios se le puede de pronto pegar la regalada gana, porque Él es Dios y hace lo que quiere, de llevarnos por otros caminos que ni nos imaginamos. Nos puede llevar a niveles de comprensión del texto bíblico y ni nos pasaban por aquí. De verdad, se los digo por experiencia. Pero hay que llegar con una base. Pues esto es lo que yo entiendo que dice el texto, Señor, pero pues a ver qué dices tú. Y de que el Señor habla, habla, créanme. Pero sí hay que llegar con una base. Que luego también la gracia no suprime la naturaleza, ¿verdad? La supone. Entonces, bueno, esa es la parte que nos toca. Héctor y luego Gloria. Gracias, maestro. Buenas tardes. Por este más o menos aclaró la duda que tenía, que era cuál es el criterio que debemos tomar para seleccionar el texto o los textos, ¿no? Pero ya ahorita nos lo aclaró con esos autores que nos sugieren, porque yo pensaba que era conforme a la lectura del día que la que se lee en la misa. Y la segunda pregunta era más o menos cuánto es lo ideal que dure una lección, ¿no? Porque tampoco tiene que ser corriendo, pero tampoco tiene que durar No, no, mucho tiempo. yo creo, miren, yo he creado un espacio en YouTube, un espacio para la oración con lección divina. No estoy acarrando agua para mi molino, nomás es como un ejemplo. Y yo he visto que las lecciones que duran entre 20 y 25 minutos tienen muchas más vistas que las lecciones que duran 30 o 35. Eso significa que la mayoría de las personas, ese es el tiempo en el que se encuentran concentradas. Y eso es importante, mantener centrada la atención. Entonces, una lección de 20 minutos, 25 minutos es muy buena. Entonces, ustedes tienen que aprender a distribuir sus tiempos para los 5 momentos. Estamos hablando de 5 momentos, o sea, 5 minutos por sección, no más. A lo mejor la primera les da más tiempo, porque la lectura, la proclamación, no van a agarrar que es un capítulo. O sea, es un texto pequeño, una perícopa pequeña, ¿no? Que tenga sentido en sí misma, pero pequeña. Entonces se llevan un minuto y leerla tranquilamente, un minuto nomás. Pues ahí ya tienen 4 minutitos que pueden distribuir entre los otros momentos. Eso ya también es cuestión un poco como pues de práctica, ¿no? De práctica. Pero sí, 20 o 25 minutos es el tiempo en que pues, deben ustedes estructurar su lección. ¿Vale? Gracias. Y Gloria, adelante, y nos vamos al taller. Buenas tardes, profesor. Mire, mi duda era precisamente eso que explicaba usted. Nosotros podemos escoger cualquier texto, no tiene que seguir un orden. A lo mejor al principio podría escoger algunos textos que son pues relativamente más fáciles a mi comprensión, ¿verdad? No tiene que seguir un camino determinado, puede ser cualquiera, porque No, efectivamente he escuchado las lecciones con usted y con algunas otras personas y bueno, cuando ellos me explican digo, híjole, creo que yo no entendí nada porque yo lo leí antes y entendí otra cosa, ¿verdad? A lo mejor todavía me falta mucho por aprender, pero bueno, ya cuando me lo explican y lo razonan y dice uno, bueno, sí, tiene toda la razón, indudablemente, pero eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Que a veces como que digo,
Ay, yo no entendí eso, yo entendí otra cosa. Entonces creo O que sea, Dios todavía no me está hablando a mí en este aspecto pero de mi también vida. es orientativo, Gloria. O Ay, sea, sí. la reflexión, por ejemplo, la reflexión que yo hago, a veces la tomo directamente de Pagola, a veces la tomo del Padre, a veces es mía, yo le varío, pero no necesariamente eso es lo que significa el texto. No, pues la palabra de Dios es el texto, no lo que dice el comentarista o el que está reflexionando. Es solo orientativo. A lo mejor de ahí hay algunos elementos que usted dice, no, pues sí me late que sí está diciendo, pero como lo que yo había estudiado, creo que podemos ir por acá. O sea, el texto es polisémico también, ¿eh? Sobre todo en un contexto de oración. Como les digo, a veces los niveles de comprensión son totalmente distintos a los que se adquieren en un estudio. Entonces, bueno, eso es solo orientativo. Pero sí es indispensable, pues, pues sí, prepararlo. O sea, pues va uno, ahorita te doy la palabra, Irmita. Pero, o sea, si va uno a escoger un texto que no está comentado, yo voy y investigo un poco, a ver un comentario en el cual hablen de este texto. Y entonces ya para entenderle un poquito más y llegar ya con elementos a la lección. Eso sí es muy deseable. Sí, Irmita, adelante. El que ponen desde la fe, que dice, ¿qué podemos aprender del Evangelio del domingo? Y ponen el texto y todo. ¿Eso es una reflexión del Evangelio o hicieron una reflexión como lección divina? Ok, te voy a confesar una cosa, Irmita. Esos bulletcitos que aparecen ahí, esos son de un servidor. O sea, yo los hago. Ajá. Y luego no los encuentro, a veces se me pierde Sí. Facebook. Pero normalmente esos puntitos, ¿sabes? Te doy otro tip, otro tip. Esos puntitos, esos pequeños bullets, digamos, que están ahí, pertenecen a la estructura de la Lectio Divina que yo hago para la Arquidiócesis de México, y puedes encontrar la lección completa, incluidos esos bullets, en la página de la Arquidiócesis de México. Ahí están todas las lecciones, todas, de todos los ciclos, ¿vale? Y están Muchas gracias. actualizadas. De nada, Gracias. Elmita. Esa es Gracias. también, pues, quizá una herramienta que podría ayudarles, ¿no? En un momento dado. Muy bien, pues vámonos entonces a formar grupos. ¿De qué se trata? Se trata de elaborar una lección divina en grupo. Les voy a compartir otra vez la pantalla porque quiero que vean ustedes. Espérenme tantito. Ok. Entonces, elaboración de un ejercicio de lección divina. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? Primero, diseñar la estructura del ejercicio, que es por los 5 pasos que tiene la lección, ¿vale? La estructura. Y después empiezan a rellenar esa estructura. Desarrollan cada punto, de acuerdo a lo explicado anteriormente, con sugerencias para la oración, la contemplación, etcétera. No quiero que desarrollen toda, por ejemplo, la meditación. Hay que se echen toda una disertación sobre el significado del texto. Nada más lo esencial. Necesitamos saber para comprender el texto en la meditación. Luego, unas pautas para hacer una oración personal. Piensen ustedes que esta que van a preparar la van a trabajar con un grupo. Y entonces ustedes tienen esa lección y ustedes van a ir dirigiendo la sesión, la oración con la lección. Entonces, se trata de eso. Y algo importante que quiero que tomen en consideración es que el texto que ustedes van a elegir es el que ustedes quieran. O sea, no hay problema. Yo les sugeriría que eligieran un texto del Evangelio.
Pueden escoger el evangelio del próximo domingo o el evangelio del día de hoy, o no sé, ustedes eso lo eligen. Voy a formar 4 grupos. ¿Por qué? Porque quiero que un grupo piense en clave infantil. O sea, una lección que ustedes vayan a compartir con niños. Ese va a ser el primer grupo. Segundo grupo, una lección para jóvenes. Tercer grupo, una lección para adultos. Ahí van 3, ¿no? Y, ¿qué me faltan? Y uno para familia. Piénsenlo en familia. ¿Ok? Esas son las claves. Niños, jóvenes, adultos y familia. Esos serían sus destinatarios. Primer grupo, niños. Segundo grupo, jóvenes. Tercer grupo, adultos. Cuarto grupo, familia. ¿Vale? Y les voy a dar algunos minutillos y yo les llamo, yo creo que son 6:20, al 10 para las 7. Los saco del grupo y venimos a compartir cómo se han sentido en el taller, ¿vale? Muy bien, entonces voy a formar los grupos. Permitan. No te preocupes. Muy bien, ahora sí ya. Estamos todos, pues adelante, compártanme cómo les fue, cómo se sintieron. Empezamos por orden, ¿no? Primero el grupo 1, que fue para niños. Ajá. Adelante. Nosotros somos los niños. Sí, estamos los Sí, niños. todos nosotros. Sí, sí, sí. Yo pensé que iba a ser muy difícil porque no hay nada más difícil, pero más retador que trabajar con los niños. Creo que nos salió algo bonito. Sí. Seleccionamos el texto de Marcos, que es el del próximo domingo. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8, que es el anuncio de Jesús. Entonces, bueno, Alexio, pues, hace la lectura del texto. En la meditación, ¿qué me dice a mí? Y pues lo enfocamos todo como si estuviéramos platicando que los niños llevaran la batuta, ¿no? Y habíamos dicho que para contextualizarlo, íbamos a decir a los niños que lo que acabábamos de leer era la narración del cuento más bonito y de la historieta más bonita que pueden leer, que es la vida de Jesús. Y que además que como hay muchos relatos de la vida de Jesús, este fue el primerito que se escribió de todos. Entonces, en función de eso, lo que acaban de leer es el inicio de una muy bonita aventura de toda la vida de Jesús. Entonces, ya en función de eso, para que los niños ya como que lo vayan contextualizando, ahora ya que te contamos todo esto, contarles que identificaran y que pusieran su imaginación en el desierto y que empezaran a escuchar cómo Juan les hablaba, pero decirles también quién era Juan, ¿no? Y te acuerdas que Juan es su primo y ese que cuando eran niños jugaban juntos. Pues ese es el que les empieza a decir. Y ya entonces que los niños empiecen a meditar, ¿no? ¿Qué significa o qué entendiste de cuando Juan su primo predicaba y qué significa bautizar? Para que los niños empiecen a meditar en función de ese fragmento que se leyó y que los niños lo vayan compartiendo. Luego en el tercer paso, que es la oratio, sugeríamos que se les hiciera la pregunta a los niños y conforme a lo que acabamos de leer, tú, ¿qué le contarías o qué le dirías o cómo le platicarías a Dios? ¿Qué le dirías? Así como si Juan estuviera también platicando, ¿no? ¿Qué le dirías a Dios para darle gracias por tu bautismo? ¿Sabes qué día te bautizaron? ¿Cómo le darías gracias de tu bautismo, no? Si tú fueras Juan, ¿cómo le harías también para predicar a Jesús? ¿Cómo le pedirías a Dios para que te ayude a predicar a Jesús? Luego, en el cuarto punto, que era la contemplatio, sugeríamos que tuviéramos con los niños un ratito muy breve de silencio para decirles, y ahora vamos todos, guardamos silencio y dejamos que Diosito nos hable.
y que algún niño nos diga, ahora describe qué te estás imaginando de eso que leímos, ¿no? ¿Cómo es un desierto y cómo te imaginas que iba vestido Juan? ¿Y cómo te imaginas el arroyo o el río? ¿A qué olía? ¿Qué escuchabas? ¿Cómo hablaba Juan? ¿Si se parece a tu tío o a quién se parece? Así como para que el niño se imagine, ¿no? Porque a mí yo, me acuerdo cuando era niño, me acordaba y siempre lo relacionaba con un tío que me daba miedo, entonces, así para que los niños lo relacionen con algo. Y por último, la acción, de preguntarles a los niños, bueno, ya que leímos todo esto, ¿a qué nos comprometemos este domingo, después de este evangelio, ¿no? Y que vaya algún niño y les diga, ¿qué te comprometes? Y como el accio es un compromiso, el primer compromiso que los niños se lleven, ahora saliendo de aquí le vas a preguntar a tus papás, ¿qué día te bautizaron? Porque no luego iniciamos cuando nos bautizamos. Compromiso número uno, a preguntarnos qué día nos bautizaron. Pregúntale a tus papás qué día te bautizaron y tomar ese día como un día muy importante de ahora en adelante también para tu vida. Y compromiso número dos, si tú fueras una especie de Juan, ¿cómo lo harías para ir a predicar y anunciar a Jesús con tus amiguitos, en tu escuela, con tus amigos del colegio, ¿no? Y compromiso número tres, darte cuenta que Jesús te invita a ti a que lo sigas y que lo anuncies en todos lados. Y ya, eso fue en términos generales lo que hicimos para los pequeños. Muy bien, excelente, gracias, Héctor. Oigan, les pido a todos que me envíen, por favor, pues por WhatsApp o por correo, como quieran, su trabajo, ¿sí? Para yo darles alguna retroalimentación. Pues esto lo íbamos anotando, así yo hice aquí mis notas de lo que platicamos, hice la anotación aquí en el cuaderno. Pues así, o lo pasamos en un Word. Sería mucho pedirte que me lo hicieras en un Word. Sí, claro, lo hacemos. Okay, sí. Sale. Okay. Ay, Gracias. qué pena. Si quieres que te ayudemos, te ayudamos. Gracias, Héctor. Gracias. Muy bien. Equipo 2, que es para jóvenes. El equipo 2 estuvimos Esther Martínez, Rosa María y Laura. Y todas votaron para que yo hable. Muy bien, muy bien. Voy a decir, porque no alcancé a escribir gran cosa, voy a decir más o menos lo que platicamos, y si traiciono lo que ellas dijeron, pues que me corrijan. Entonces elegimos primero el texto, y el texto es de hoy, del Evangelio de hoy, de San Lucas, el capítulo 10, versículos 21 al 24. Es el texto donde Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. Y empezamos a platicar. Primero no queríamos hablar nadie, pero después recogimos esa actitud de recogimiento, de reverencia, y tratamos de que esas palabras pues signifiquen algo para nosotros. No nos dio tiempo, al menos no me dio tiempo a mí de decir algo que me llamó la atención, pero lo digo en este momento. Ese momento en el que Jesús se llenó de júbilo, y me puse a pensar en eso de júbilo, y como pensamos en los jóvenes, entonces los jóvenes suelen ir a conciertos, y como van a conciertos, gritan y gritan lo que, pues su alegría y palabras que quién sabe qué dicen, pero es así entiendo lo que es el júbilo. Entonces, esa palabra causa asombro, y poder decirle a los jóvenes que griten de júbilo lo que van entendiendo de lo que comunica Jesús. Al pasar a la meditación,
el texto, vimos que el texto es un momento en el que así de alegría, de gozo, que el Espíritu Santo le causa a Jesús. Y Jesús comunica esa revelación, solamente que revela al Padre y al mismo tiempo el Padre revela que Jesús es su Hijo. Y hay una comunicación que revela prácticamente esa unión íntima, el Padre y el Hijo, y también el Espíritu Santo que infunde ese júbilo y comunica. Entonces los jóvenes, diríamos así, que griten la alegría de conocerlo, de entenderlo y sobre todo de confiar en su palabra, en la persona de Jesús, porque al final, bueno, no quiero saltar. Después, entonces, lo que nos dice el texto, después de descubrir lo que dice el texto, ahora, ¿qué nos dice el texto? Y en cuanto a mí, pues me sentí así como privilegiado de ir captando lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, y de ese privilegio brotó así una oración que, como no lo escribí, pues también lo digo en este momento así más o menos. Te doy gracias, Jesús, porque me comunicas al Padre y comunicas lo que el Espíritu te hace y te dirige. Te doy gracias y me asombra por lo que capto en este momento. Entonces, decírselo a los jóvenes de esta manera, la alegría, el júbilo, y pues agradecer a Dios lo que vamos aprendiendo. Y en la contemplación, pues ahí nos quedamos porque no llegamos a terminar. Pero algo que dijimos de la contemplación, y yo digo de la contemplación, este momento en el que se vuelve a sus discípulos y le dice dichosos. Es cuando yo experimenté ese dichosos, pues esa alegría y ese privilegio de estar meditando el texto en este momento con quienes estábamos platicando. Y bueno, ahí nos quedamos, no llegamos a la acción. Ok, pues todavía la pueden hacer, porque como esta es la actividad del taller, pues todavía le pueden echar ahí de su cosecha para las acciones, ¿vale? Y me lo mandan después. ¿No? Sí. Vale. Te agradezco mucho, Alejandro, gracias. ¿Quién toca? Adultos. Pues en el grupo 3 estuvimos Jessie, Aurora, Marta Alicia y su servilleta. Y nos tocó, pues yo creo que el más fácil, porque éramos adultos, entonces pues ese fue el más fácil desde mi punto de vista. Y elegimos el texto del Evangelio de mañana, que es Mateo 15, del 29 a 37, que es Jesús sana a muchos enfermos y multiplica los panes. Entonces, bueno, leímos el texto, después cada una comentó lo que la frase o subrayó lo que le había llamado más la atención, que es lo que le decía el texto, y de ahí salió nuestra oración precisamente coincidimos en algunas reflexiones las cuatro, de una manera u otra, pero que como que coincidimos las cuatro, cada una de una manera diferente, porque es un texto largo. Entonces, pero creo que coincidimos, y la oración fue justamente en el sentido de las coincidencias que tuvimos las cuatro, de que Jesús nunca nos abandona, que Jesús no hace discriminación y que nos prepara con la palabra para llevársela a otros y que no se sientan en un mundo despoblado donde nadie pela al pobre de Dios, pero todo el mundo necesita de Dios sin saberlo. Y en las acciones, la verdad, ya no dijimos ni hicimos nada, pero bueno, como que iban encaminadas precisamente o bueno, eso fue lo que ahorita, creo que a eso llegamos, cada una de nosotros somos un agente para que las demás se sientan acompañados en ese sentido por Jesús, que siempre dice que tiene lástima de cada uno de nosotros, no en un sentido despectivo, sino en un sentido amoroso. Ok, perfecto. Ahí les pido nada más si lo pueden detallar y
y anotar ahí las acciones, completar y me lo mandan también, ¿sí? Por favor, Adriana. Muchas gracias. Muy bien. Y ¿qué nos falta? Familia, El adelante. grupo 4, profesor, que a nosotros Sí, nos... adelante, adelante. En el grupo 4 estuvimos Margarita, María de Jesús y yo. Entonces ahí lo primero, precisamente también analizamos el texto del Evangelio del día de mañana. Nosotros lo dividimos en los 3 párrafos principales que tiene el texto. En la primera parte, donde precisamente meditamos qué nos decía la parte de que, bueno, estaba rodeado de todas aquellas personas necesitadas. Y lo comparamos a nivel de familia, que era lo que nosotros nos correspondía, que pues Dios siempre nos acoge a todos, a los niños, a los adultos, a los amigos de los niños o de los jóvenes, a los papás de los amigos. Entonces, todos estamos siempre acogidos, todos aquellos a los cuales necesitamos algo de Dios, y que Dios con su infinita misericordia pues siempre nos acoge, no importa quiénes seamos, cómo seamos, de qué edad seamos, Dios siempre nos acoge. Después en la segunda parte donde habla de que reparte los panes, los peces y los panes, pues dijimos que pues no es, digo, probablemente en aquella época sí fueron peces y panes, pero que realmente si ya después de haber estudiado todo lo que hemos leído y entendido un poquito, pues entendemos que Dios nos da todo aquello que necesitamos, no solamente las actividades o las cosas físicas como es el pan, sino que primeramente nos habla del espíritu, y que teniendo a Jesús en nuestro espíritu, nos ayuda a seguir adelante para poder trabajar o para poder estudiar o para poder seguir adelante en todos los aspectos de la vida, no importando si seamos adultos o niños, porque como somos familia, pues cada uno de nosotros tenemos una actividad diferente. Los niños, pues al estudio, a la escuela, y siempre encomendarnos a Dios para que nos acompañe. A los adultos, pues que vayamos a trabajar, que tengamos o atendamos la casa o lo que nos corresponda hacer como adultos, y también que el Espíritu Santo nos ayude a poder sacar esos momentos de angustia, o sacar esa maravilla que tenemos para dar a los niños y a nuestros hijos. Y también incluso alguna de nosotras mencionaba que pues ella había pasado en estos días por con una persona que había fallecido cercana a ella, ¿no? Entonces, decía que precisamente pues incluso en ese momento como familia pues la habían acogido, se había sentido acogida por Dios nuestro Señor, y que en ningún momento de la vida te desampara, ¿no? En esos momentos difíciles. Y en el tercer párrafo que analizamos, donde dice que Dios se lo da a los apóstoles a los apóstoles, y los apóstoles al gentío, pues ahí nosotros somos bueno, Dios nos da ese don o ese cariño de poder transmitirnos la palabra de Dios, y nosotros como adultos o como cabezas de familia tenemos que darlo a los niños, y los niños pues compartirlo con sus semejantes o con algún adulto, si es que alguien, de alguna manera ese niño puede compartirlo con un adulto. En cuanto al siguiente punto de la oración, pues ahí la verdad, oramos, creo que a cada quien lo hizo en silencio, ese momento ya no lo compartimos, y ya después de la acción, pues ahí sí nos va a quedar de tarea, porque creo que ya no nos alcanzó el tiempo de llegar ahí, pero bueno, creo que fue muy reconfortante, y yo creo que lo más importante fue que, bueno, hacerlo así como por primera vez solas, fue, pues no fue leyendo y siguiendo los pasos como usted nos mencionó, pues creo que pudimos lograr algo, y siempre el Espíritu Santo lo ilumina a uno para poder compartir con todos.
Claro que sí. nuestro grupo. Claro que sí. Gracias, profesor. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, Gloria. También, por favor, les pido que me envíen su trabajo, ¿sí? Muchas gracias. Sí, Adriana. Sí, pues yo creo que hacerlo fue muy difícil, profesor, porque cuando estamos con usted en el grupo vamos siguiendo la Sí. estructura que usted nos da, pero ahorita la verdad está, bueno, yo así dije, ay Dios, ¿cómo le digo a los adultos que hagamos esto, no? Entonces, aquí el tema, y yo sigo con una duda, ¿eh? Perdón, me regreso tantito, porque dijimos, bueno, vamos a analizar bueno, vamos a tomar, perdón, el Evangelio de mañana, ¿no? Pero en la Ujú. vida real, bueno, y otra vez hablo a título personal, por ejemplo, aquí en familia hacemos el Evangelio del domingo, ¿no? Y Ajá. cada quien dice, pues yo pienso esto, no, yo creo aquello, no, es que a mí me suena aquello, ¿no? Pero siempre hacemos, y yo hago trampa, ay, no, no es cierto, no, con los textos que usted nos dio, creo que puede ser una buena guía, pero luego, por ejemplo, hay exégesis del Evangelio del domingo, eso es lo que yo llevo preparado y eso es lo que luego yo comparto con el pequeño grupo de familia que lo hacemos, pero yo no sé si eso está bien, porque no sé si la lección no es un exégesis del Evangelio, sino que más bien tendría que ser como, pues tú, que te dice, hagamos oración y sobre eso, la verdad, nunca aquí los ejercicios que hemos hecho locales, nunca llegamos a la acción, nunca. O sea, llegamos a la reflexión, a la meditación, hacemos una oración, quizás la contemplación, así de, pues yo me imagino que era así y así y así, ¿no? Pero la acción, nunca llegamos, ¿eh? De verdad, nunca. O sea, bueno, no puedo decir que está mal, pues es como un ejercicio de familia, ¿no? Pero pues yo no sé si eso se puede, ¿cómo hacerlo? O sea, esa es mi pregunta, ¿cómo hacerlo para que cada quien como que nos da pena, o por lo menos así siento que pasa aquí, como que bueno, pues cada quien se queda con su reflexión, pero no, por ejemplo, así como decía Héctor, ¿no? A los niños, a ver, llévense de compromiso de tarea, ¿cuándo pasó su bautizo? Y pregúntenle, pero en los adultos como que nos cuesta mucho externarlo o por lo menos presentarlo ante tu familia. Bueno, por la experiencia que he vivido ahorita. No sé si eso sea normal o no, pero quizás eso sea lo que nos está faltando, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que en el grupo hacíamos el mini ejercicio rápido, pues Marta Alicia nos iba guiando muy bien porque nos decía, oye, a ver, aquí tal y tal y tal, o sea, nos daba como más pautas para la meditación. Entonces creo que ahí muchas veces nos quedamos en meditar y orar, pero ya contemplar y actuar siento que es la parte más no que sea la más importante, pero finalmente deberíamos llegar todos a eso, pero no sucede, o por lo menos a mí me complica mucho, la verdad. Es que sí es muy importante la parte de la acción, Adriana, muy importante. O sea, está pensado el ejercicio de forma que te va conduciendo. Primero proclamas, escuchas la palabra, después meditas sobre el significado, el mensaje esencial, luego lo aplicas a tu propia vida, después le respondes tú al Señor desde el fondo de tu corazón, después contemplas la escena, empatizas con los sentimientos y emociones y después, entonces todo cae en una acción concreta. A que parte de la escucha lo que te dijo el Señor, lo que tú le dijiste al Señor, lo que entendiste del texto, entonces eso lo pongo por obra. Si no, queda incompleto el ejercicio. No digo que no se hayan encontrado frutos, seguramente sí. El simple hecho de ponerte en contacto con la palabra y compartirlo con tu familia, pues ya es algo bueno, es algo positivo. Pero la lección divina, pues para que sea lección, tiene necesariamente que caer en una acción. Una. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a hablar a esta persona que no le he hablado durante un año porque me vio feo. Le voy a hablar porque el Señor me dice que perdone y ya está. Una acción concreta, le voy a hablar, le voy a mandar un mensaje, ya está. O sea, no tienen que ser grandes empresas. No. Una acción concreta a la que te movió el Señor. Entonces, es importante por eso
manejar bien los tiempos. Es decir, claro, evidentemente que si nosotros hacemos una lección para un grupo y todo el grupo va a compartir lo que entendió, obviamente eso alarga los tiempos. Entonces eso pues sí hay que tomarlo muy en consideración, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Pues Marta Alicia, y con eso terminamos. Adelante, Marta Alicia. Pues yo quiero agradecerles a Jessy, a Adriana y a Aurora, de verdad, esta parte que ellas analizaron sobre el texto, no sé, lo viví de verdad con mucha emoción, todo lo que estuvieron diciendo. Yo en realidad me enfoqué a qué me dijo a mí, pero ellas, la primera parte también lo hicieron de que qué dice el texto, y no, hombre, a mí de verdad me gustó muchísimo todo lo que reflexionaron. A mí se me dio tiempo, bueno, porque a lo mejor iba un poquito más rápido, les quiero compartir que yo puse en esta lectura que es la de mañana, yo puse: te doy gracias, amado Padre, por todas las bendiciones y milagros que haces por cada una de nosotras, por la paz y alegría que nos reconfortan al saber que contamos contigo, por permitirme, bueno, de manera personal sería por permitirme comunicarme contigo, ¿no? Pero en este caso yo lo quise hacer de todas porque de verdad que, pues yo sí les agradezco a ellas, ¿no? Y como una acción concreta, pues es visitar o hablar con un amigo o familiar enfermo y compartir esta palabra para que tenga fe en Dios, para darle esta palabra de aliento, ¿no? De la sanación que Él nos da tarde o temprano. Muy bien, qué padre, Lisa. Has tocado un punto muy importante, la lección cuando se hace en comunidad. Es algo bien bonito porque ahí aparte nos abrimos a la escucha de lo que el Señor dijo a los otros y a través de los otros lo que me dice a mí. Es algo un poquito más, digamos, requiere un poquito más de empeño, de tiempo, de disposición, pero la lección comunitaria es muy hermosa, es muy hermosa, sin duda. Bueno. No, perdón, me tengo que salir porque tengo comunidad, ¿sí? Ya nos vamos, ya, Irmita. Hasta luego. Cuídate mucho, hasta luego. Gracias. Gloria, ¿querías decirnos algo? Sí, profesor, ahorita me surgió una pequeña duda. Por ejemplo, todo lo podemos compartir, o bueno, la gente en general comparte y te dice lo que te dice la palabra, esté bien o esté mal, pero bueno, el punto es compartir con los demás. Pero a mí me cuestiona, por ejemplo, en ese punto de la acción, que a lo mejor es algo muy privado o algo muy difícil, o no sé, a lo mejor es un grupo donde conocemos al vecino de enfrente y sabemos cómo nos trata y demás, y no queremos realmente manifestarlo ante esa comunidad con la cual estamos rezando, porque precisamente pues conocen a la persona con la que alguien puede ser el acción. Eso puede ser en forma personal. Sí, claro, totalmente. La verdad. Cada quien decide la acción que quiera realizar. Es importante que la anote en un cuadernito, eso sí, pero es para él, no tiene que estarla diciendo a los demás, ¿no? Es privado. ¿Ok? Bueno, pues cuídense muchísimo. Entonces, la próxima sesión, recuerden, es pregrabada. Con eso terminaremos y estaremos de todas maneras siempre en contacto para ver lo de la entrega de sus diplomas, su graduación. Es pregrabada, Jorge, y entonces, pero sí. ¿Cuándo te vas a despedir? ¿Cómo nos vamos a despedir? Perdón, que entré tarde, disculpa, invento tarde. Sí, no te preocupes. Sí, lo que queremos es reunirnos físicamente, o si ustedes no pueden físicamente, o si algunos sí pueden y otros no, pues entonces podríamos hacer ahí algo híbrido, ¿no? No sé, o sea, eso lo veríamos, pero sí queremos reunirnos para entregarles los diplomas y pues sería muy padre, la verdad, encontrarnos y dar fin al diplomado, pues de una manera digna de ustedes. ¿Vale? Fantástico, sí. Bueno, gracias. Aquí. Perdón por la pregunta. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Una